primero que hemos hecho es valorar las medidas que ha tomado el gobierno italiano, que hemos conocido esta madrugada. Y yo, en primer lugar, les quería trasladar a ustedes y al conjunto de la ciudadanía el reconocimiento que hacemos desde el Gobierno de España al esfuerzo que están haciendo las autoridades italianas, para un esfuerzo compartido, además, por todos los países europeos para detener la expansión del virus en Europa. Estamos viviendo una situación sanitaria sin precedentes en la memoria colectiva de los españoles y también de la mayoría de los europeos y los habitantes del mundo desarrollado. Hola, soy Gonzalo Nieto y bienvenidos al podcast de El Pesetero. En este primer programa vamos a hablar del tema que estos días nos concierne a todos y es el coronavirus. No me detendré en dar explicaciones sobre los síntomas de la enfermedad. Para ello podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en las que subimos noticias también sobre el coronavirus y donde encontraréis información de este tipo. Aviso, antes de comenzar con el programa, que el de hoy va a contener bastante opinión. En el momento en el que estoy grabando este podcast, lunes 23 de marzo, hay 33.000 casos de coronavirus en España y 2.198 muertos. Para hacerlo más gráfico, de promedio, si tenemos una población de 100.000 habitantes, habrá 71 infectados. Repito, de promedio, porque hay comunidades mucho más afectadas que otras. Como saben, esto cada día va cambiando y no es estático. Seguramente la información que os dé hoy, si me estáis escuchando dentro de una semana, no os valdrá de nada. España es el segundo país de Europa con más infectados, solo superado por Italia. La mortalidad en España se encuentra alrededor del 4% más o menos, y sobre todo afecta a las personas más débiles, como pueden ser los ancianos y las personas que tienen problemas respiratorios. Hoy es el 7º día desde que comenzó el estado de alarma, se cumple justamente hoy una semana. Solo podemos salir a la calle para ir al supermercado, a la farmacia o al hospital. Los que tienen mascota también pueden salir a pasear al perro, y los que sigan trabajando, pues obviamente que también pueden ir al establecimiento donde realizan su oficio. Sin embargo, lo que me ha incentivado a hacer este podcast no ha sido la situación excepcional que estamos viviendo, sino la desinformación que hemos recibido sobre el virus y el comportamiento que en un principio hemos tenido hacia él. Supongo que ya ahora todos estamos concienciados ante lo que nos estamos enfrentando. No obstante, los medios de comunicación y también ha habido médicos que nos han vendido que este virus era una gripe pasajera, que no teníamos por qué preocuparnos. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Fernando Simón, que es un epidemiólogo español que se ha hecho bastante famoso entre los españoles en el último mes por hacer de Nostradamus y decir que en España solo iba a haber algún que otro caso de coronavirus. En ese sentido, sí que me gustaría recalcar también que en España no se ha producido ninguna transmisión de este virus. Se han identificado 2 casos positivos que se transmitieron, uno en Francia y uno en Alemania. En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y, por lo tanto, en España no tenemos coronavirus. No tenemos coronavirus de este. Hay que entenderlo. Y yo creo que la población tiene que entender que aquí no hay transmisión y hasta ahora no hay riesgo de infectarse. Y menos de estas personas, que ya no es que no lo tengan, sino que se ha comprobado con análisis de laboratorio que no lo tienen. No niego que era bastante complicado pronosticar lo que va a pasar en España, pero también me pregunto si también era tan complicado hacerlo tan mal como lo ha hecho el gobierno. Y también me pregunto por qué los medios se han afanado en intentar dar un mensaje de calma y sosiego. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? Lo que pasa es que hoy hemos conocido esta última hora.
Se confirman los 3 casos de coronavirus en Barcelona, Valencia y Madrid. Vamos a morir todos los que estáis viendo esto. Probablemente ya estáis muertos. Insisto, no seamos alarmistas. ¿Por qué? Porque esto es un fake. No hay que ser alarmistas, Marta. Sí, nosotros estamos de broma, pero esto no dista mucho de la realidad. El tratamiento informativo del coronavirus es apocalíptico y ya está empezando a calar en la población. Hoy leemos en El Mundo lo siguiente: el coronavirus agota las existencias de mascarillas en las farmacias de España. Dice Carmen Calvo que España ha superado crisis peores que esta que estamos ahora afrontando, y entiendo que se refería sobre todo al ébola, que era mucho más letal, no es comparable al coronavirus, que es una gripe normal y corriente, ¿no? Con una letalidad. Vamos a ver, también por lo que han dicho los médicos, estamos ante una gripe. La gripe es una epidemia mundial todos los años. Entonces, el nivel de mortalidad de esto es bastante bajo. No quiero decir que no tengamos que alarmarnos. Se curan el 97%. Bueno, Ayer nos lo dijo María Negra, la responsable de la OMS. Vamos a ver, mira, histeria colectiva, de que como has estado por allí, pues te tiene que pasar algo. Yo he estado en Italia, he estado en el sur, es verdad, pero también empiezan a haber casos y todo normalidad. Ayer el Barça jugó en Nápoles, el estadio estaba lleno. O sea, a ver si nos vamos a poner las cosas en su sitio. O sea, yo creo que lo peor que está pasando ahora es la histeria generalizada. Y a esto, si le juntamos que la gente se tomó el virus de cachondeo, también pues tenemos un panorama desolador. Por ejemplo, el epidemiólogo Benjamin Cowling, profesor de la Universidad de Hong Kong, aseguró para la BBC hace un mes que el coronavirus de promedio era 10 veces más grave que la gripe. Esto nos dice que ya se sabía que el coronavirus no era una mera gripe. Aun si no lo supiésemos, España se tenía que haber mirado en el espejo de Italia y no lo hizo. El virus en Italia fue detectado una semana antes que en España. No obstante, si observamos tanto el día 21 desde el inicio del brote en Italia y el día 21 en España, es decir, para los españoles hoy, cuando estoy grabando este podcast, España tiene 10.000 infectados más que Italia en su día 21 y 741 muertos más. Además, en España viven unos 15 millones de personas menos, lo que acentúa la mala gestión. Ha habido margen de maniobra y no se han efectuado en su momento las medidas pertinentes, como por ejemplo cancelar el 8M o los eventos deportivos. Como he comentado, la ciudadanía, y aquí me incluyo, no hemos ayudado a que se evitase la propagación del virus. Las terrazas de los bares han estado llenas después de anunciarse el cierre de los centros educativos. La gente ha seguido yendo a las discotecas hasta que no ha sido posible. Y en este podcast quiero repartir responsabilidades tanto al gobierno como a los españoles. Al gobierno por pecar de cautos y no priorizar la salud de las personas, y a los españoles porque de cada uno de nosotros depende que este virus se termine erradicando, y de cada uno depende el tomar las máximas precauciones y evitar el contagio propio y el del prójimo. Y de cada uno depende el tomar las máximas precauciones y evitar el contagio propio y el del prójimo. Un simple gesto como lavarse las manos puede evitar el inicio de un gran efecto mariposa como el que se produjo en el mercado de Wuhan. Una simple persona ha conseguido que la economía mundial se paralice. Pero los medios nos han llenado la cabeza de que el coronavirus es menos que una gripe y que solo tiene un 4% de letalidad y que solo afecta a los ancianos como si no importase. Pero lo que no han tenido en cuenta es lo rápido que se propaga, y si decimos que de 100 personas infectadas solo mueren 4, pues miramos para otro lado. Pero si decimos que de 10 millones de infectados mueren 300.000 o 400.000, el porcentaje ya no es tan pequeño. Pero como en España murieron 6.000 personas por gripe y estamos todavía algo lejos de ese dato con el coronavirus, pues la gente se cree que esto no era una emergencia. Ojalá me equivoque, pero creo que no nos vamos a quedar lejos de la cifra de muertos por gripe del año pasado y encima en un menor tiempo. Dicho todo esto, ya no es momento de mirar para atrás, cuando termine que cada uno saque sus propias conclusiones. Y hablando de crisis, hay que comentar lo que puede suponer, o mejor dicho,
lo que está suponiendo en la economía el coronavirus. La bolsa se ha ido desplomando desde que comenzó la enfermedad en China y ahora estamos viviendo una situación nefasta. El estado de alarma, como es lógico, ha provocado una paralización de la oferta. Los comercios, las fábricas han cerrado hasta nueva orden, por lo que se impide que se distribuyan y se produzcan bienes. Esto afecta al trabajador y al propio empresario, ya que o no cobra o ve reducida su renta y se empobrece. Ante esta situación de incertidumbre, de no saber cuándo se va a acabar el estado de alarma y la crisis, la gente intenta ahorrar dinero, juntar liquidez. Si derrotamos rápidamente al virus, ambos shocks, el de oferta y el de demanda, no causarán un gran daño a la economía. Sin embargo, este problema se agrava cuando estos agentes económicos tienen que pagar sus deudas y si no tienen dinero para pagar, por ejemplo a la banca, ésta se apropiará de sus bienes. Otra posibilidad es que se queden los acreedores, por ejemplo el banco, sin cobrar, pero si no cobran no pueden hacer frente a sus deudas, que precisamente son los depósitos que la gente tiene ingresados en la banca. El gobierno español ha actuado con un plan de 200.000 millones para intentar que esta crisis no suponga una catástrofe económica. Aunque eso va a depender más del tiempo que dure la crisis y la cuarentena. Aprobar un Real Decreto Ley muy importante, probablemente el mayor que se haya aprobado a lo largo de la historia de nuestra democracia, para crear ese frente y ese escudo social y económico en nuestro país. El primer hito en el frente económico será frenar la caída de la producción y el empleo. El segundo hito será doblegar esa curva de caída y la meta será iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás. Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual. Los economistas han desgajado este plan en 3 partes. De esos 200.000 millones, la mitad serán avales que el Estado otorgará a la deuda de las empresas si en última instancia no pueden pagar a los bancos. De esta forma se intentará salvar tanto en un primer momento a los empresarios como a la banca. 83.000 millones serán aplazamientos de pagos a sectores privados, como las letras de la hipoteca, el suministro del gas, de la electricidad, etc. Y 17.000 millones irán destinados a pagar, por ejemplo, prestaciones de desempleo a personas afectadas por un ERTE o a los autónomos que cesen su actividad o que vean reducidos sus ingresos en un 75%. Quería concluir este programa haciendo una breve reflexión. Este virus se llevará la vida de mucha gente y eso es una desgracia y es una pena que parece que esta es la única forma de darnos cuenta de que la salud es lo más importante que tenemos y no podemos frivolizar con ella. Aprenderemos la lección, sí, pero ¿a qué precio? No hay nada más egoísta que decir que el virus solo afecta a los ancianos y mirar para otro lado, cuando además es mentira. También afecta a los jóvenes, en menor medida, pero también nos afecta. Daros las gracias a todos los que me habéis escuchado y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo.